En Inquiry on Human Understanding, investigación sobre el entendimiento humano, el filósofo escocés David Hume plantea que las ideas se derivan de impresiones sensibles y hace la distinción entre relaciones de ideas y cuestiones de hecho. Las relaciones de ideas se refieren al ámbito de la lógica formal y de la matemática. Una deducción de un silogismo aristotélico o el resultado de un teorema como el teorema de Pitágoras o los dos teoremas de Tales o los teoremas de Euclides en su libro Los Elementos, tienen una certeza que es necesaria y universal, pero únicamente porque se encuentran en el plano de las relaciones entre ideas. Sin embargo, en las cuestiones de hecho que se refieren al mundo de los fenómenos, la realidad sensible de donde proviene la materia para la experiencia y por lo tanto para las ideas que se derivan de las impresiones sensibles, plantea Hume que no existe tal certeza. El carácter de lo necesario y universal de una deducción en lógica formal o de una relación matemática en el marco de las relaciones entre ideas no aplica para las cuestiones de hecho. En las cuestiones de hecho no hay certeza a la manera de la certeza matemática o de la deducción en lógica formal. En las cuestiones de hecho, la mente asocia de tres maneras las ideas derivadas de impresiones sensibles. La primera forma es la causalidad, la segunda forma es la contigüidad en el espacio y en el tiempo y la tercera forma es la semejanza. De manera que la causalidad, que es una categoría fundamental para las ciencias naturales, específicamente para la física newtoniana, y es la categoría que justifica el determinismo, es decir, la postura de que el conocimiento matemático en el contexto de la física puede predecir absolutamente todos los fenómenos físicos a partir de la universalidad de una causalidad cognoscible a través de las leyes del movimiento, por ejemplo, en el caso del determinismo que a partir de la física newtoniana, antes de que llegara la relatividad general y sobre todo antes de la física cuántica, mantenía la idea hoy revocada de poder describir la totalidad de los fenómenos naturales a partir de una descripción matemática de la causalidad. Ese planteamiento de Hume de que en las cuestiones de hecho no hay certeza ni universalidad, que las causas no producen efectos necesarios, cognoscibles con absoluta certeza, sino que la causalidad es simplemente el resultado de una forma en la cual la mente asocia ideas derivadas de impresiones sensibles, forma una ruptura con la confianza y con la certeza específicamente de la validez de la física newtoniana que se iba cultivando a lo largo de la filosofía moderna. A partir de Hume y su planteamiento de que en las cuestiones de hecho la causalidad es simplemente una de las tres formas en la cual la mente asocia las ideas derivadas de impresiones sensibles, causa el abismo que representa el escepticismo de Hume, porque la causalidad ya no es algo intrínseco a la realidad, ya no es algo independiente del sujeto, del hombre, sino que la causalidad es una forma de relacionar ideas por la mente humana. La causalidad no existe en sí misma porque la realidad en sí misma implicaría prescindir de un sujeto, y es el sujeto que reúne la materia de las intuiciones sensibles para construir las ideas, pero esa experiencia ya implica una interpretación, una asociación para darle forma a la realidad. La realidad que percibimos relacionando los fenómenos a través de la causalidad, de la contigüidad en el espacio y en el tiempo y de la semejanza es simplemente el resultado de la forma particular a nuestra mente en la cual organizamos la materia de las intuiciones sensibles que constituye la experiencia y de la cual se derivan las ideas. Frente al escepticismo que desarrolla Hume en Inquiry on Human Understanding, Kant escribe la crítica de la razón pura y desarrolla la filosofía trascendental, cuyo plan traza de forma arquitectónica su obra magna, La crítica de la razón pura, y donde muestra primeramente en la estética trascendental que hay unas condiciones trascendentales, es decir, a priori, para las dos facultades fundamentales del sujeto cognoscente, del hombre: la sensibilidad y el entendimiento. Dice Kant en la estética trascendental que el espacio y el tiempo son las intuiciones puras, es decir, la condición trascendental a priori que hace posible que mediante la sensibilidad se capten intuiciones empíricas, y al relacionar
esas intuiciones empíricas captadas gracias al espacio y el tiempo, que son las intuiciones puras, las condiciones trascendentales para la sensibilidad, se asocien con el entendimiento, que a su vez depende de unas condiciones trascendentales que son las categorías, que son la condición trascendental para el entendimiento, para la facultad de la razón. Y el entendimiento, mediante esas categorías que son su condición trascendental, sintetiza y ordena y le da forma a las intuiciones sensibles captadas gracias al espacio y el tiempo en la facultad de la sensibilidad. El entendimiento relaciona esa experiencia sensible con el yo, y ahí es cuando Kant desarrolla el principio de la percepción trascendental. Es el yo lo que sintetiza la totalidad de la experiencia, es decir, el entendimiento con sus categorías le da forma y ordena los fenómenos que se derivan de la captación sensible de la experiencia, pero es al relacionarse al principio de la percepción trascendental donde la realidad cobra sentido, la realidad con base al yo, a la conciencia. No es un proceso que ocurra de manera que la sensibilidad capta las intuiciones empíricas y luego el entendimiento necesariamente aplica las categorías, sino que es algo simultáneo. La facultad de la sensibilidad capta las intuiciones empíricas y el entendimiento aplica las categorías simultáneamente, relacionándolas al principio de la percepción trascendental, es decir, al yo. Kant, en la crítica de la razón pura, quiere mostrar frente al escepticismo de Hume que hay unas condiciones a priori que posibilitan el conocimiento, es decir, el conocimiento parte de la experiencia. Por eso en la crítica de la razón pura Kant dice que el ejercicio de la razón especulativa que deja atrás la experiencia es como la ingenua paloma que cree poder volar mejor en ausencia de la resistencia del aire. Y en efecto la paloma podría creer que sin la resistencia del aire podría volar mejor, pero resulta que es gracias a la resistencia del aire, a esa oposición, que la paloma puede mover sus alas y volar. Si la paloma se encontrara en un vacío no podría avanzar. Y en esa metáfora Kant está describiendo lo que le ocurre a la razón especulativa al abandonar la experiencia, al abandonar la intuición sensible y al meterse en un ejercicio de especulación metafísico que conduce, como lo muestra en la dialéctica trascendental, a los paralogismos, a las antinomias y al dogma. La razón necesariamente parte de la experiencia, pero hay unas condiciones trascendentales a priori, anteriores a la experiencia, que son la condición para el entendimiento y para la sensibilidad, que relacionan lo que capta la sensibilidad organizado mediante las categorías del entendimiento y lo relacionan a la conciencia mediante el principio de la percepción trascendental. De manera que si Hume en Inquiry on Human Understanding dice que la causalidad es simplemente una de las tres formas en las cuales la mente asocia ideas derivadas de impresiones sensibles, frente a ese escepticismo que plantea que no hay conocimiento necesario y universal, sino que toda la universalidad del conocimiento en las cuestiones de hecho estriba únicamente en una creencia fruto del hábito, que implica que la mente se acostumbra a asociar de una forma particular las ideas derivadas de impresiones sensibles. Frente a esa tesis aplastante de escepticismo que pone los fundamentos de las ciencias bajo arena movediza, Kant, en la crítica de la razón pura, va a mostrar que sí es posible el conocimiento necesario y universal, por ejemplo, de los juicios sintéticos a priori, mediante la noción de la condición trascendental para la sensibilidad y para el entendimiento, que son el espacio y el tiempo y las categorías respectivamente. El conocimiento necesario y universal sí es posible, incluso en las cuestiones de hecho, porque de otro modo, dice Kant, no hubiera sido posible que la física emprendiera el camino seguro de una ciencia, no sería posible que la matemática pudiera hacer juicios sintéticos a priori. La matemática puede hacer juicios sintéticos a priori, por ejemplo, debido a que el espacio es una intuición pura, una condición trascendental para la sensibilidad.